Hoy vamos a entrevistar a uno de los ministros que ha estado bien de cerca trabajando en esta emergencia, una de las principales instituciones de primera respuesta, de primera línea, y es el Ministerio de Obras Públicas. Hoy se encuentra con nosotros el ministro Romeo Rodríguez, a quien le damos la cordial bienvenida. Con muchísimo trabajo, ministro. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas noches, un saludo también al pueblo salvadoreño. Un gusto compartir contigo esta entrevista. Sí, la verdad que ha existido bastante trabajo en estas lluvias. Lo importante es la satisfacción, pues que estamos trabajando en favor para el pueblo salvadoreño, no importa la hora, de mañana, tarde, noche, de madrugada, la hora que sea, pues lo importante pues es que podamos atender aquellas emergencias en este momento, pues que de alguna manera pues se pueden presentar complicaciones por la adversidad que estamos pasando. Hay que mencionar que el día de mañana también, el día jueves y el día viernes, pues esperamos lluvias en el territorio nacional. Y de alguna manera pues vamos a seguir pendientes, monitoreando y verificando las diferentes zonas para poder estar sin ninguna complicación. Sí, fíjate que empezamos con un poco más de 3,000 colaboradores, con un poco más de 3,000 trabajadores entre el MOB, Fovial y BMT, pero empezamos a sumar también a las empresas que tenemos en los diferentes proyectos de infraestructura que nosotros estamos desarrollando, y con eso pues llegamos a cerca de 10,700 personas aproximadamente, que son las que se han sumado en atender toda esta emergencia y poder realizar una serie de actividades: desalojo de derrumbes, protección en taludes, limpieza de cunetas del sistema de drenaje, algunas actividades de terracería, entre otro tipo de obras pues que se han estado trabajando preventivas para poder reducir la vulnerabilidad, y en algunos casos pues para poder atender la emergencia que se está dando en el momento. Hay muchas obras pues que se terminaron en esos lugares, gracias a Dios, pues las familias están mucho más seguras con las obras que se desarrollaron, pero también hay lugares donde pues de alguna manera pues existe una alta vulnerabilidad, y pues hemos visto cómo pues se han dado deslizamientos, derrumbes, principalmente en aquellas carreteras donde hay bastante humedad, y de alguna manera pues lo hemos visto en la ruta de las Flores. Correcto. Lo hemos visto por ejemplo en la ruta de los Naranjos, también pues lo vimos en el sector de la ruta panorámica, en la carretera que conduce a la Puerta del Diablo, la carretera que conduce a la Puerta del Diablo. De igual manera en Chalatenango, en diferentes sectores de Chalatenango, donde pues se presentaron algunos inconvenientes, pero se han estado trabajando para atender cada uno de ellos y poder garantizar la conectividad en un 100% para las familias salvadoreñas. La idea pues es que las personas se puedan transitar. Acuérdense que en una emergencia pues es importante, pues, ya sea por alimentos, ya sea por los cuerpos de socorro, por diferentes instituciones, pues es importante garantizar la conectividad para que se pueda atender cualquier emergencia puntual en todos los sectores. En este momento, pues a pesar de las afectaciones que hemos tenido, se ha tratado de ir atendiendo puntualmente cada una de las emergencias. Por ejemplo, veíamos nosotros el día de ayer que pues había bastante basura que había llegado de diferentes lugares, sistemas de drenaje, indignante que llegaron a los ríos, ¿verdad? Sí. De nuestro país. Y de hecho, y como mencionas, indignante ver ese tipo de imágenes, cómo la basura estaba llegando a las playas de Acajutla. Y pues esto de alguna manera dice mucho de pues lo que sucede en las calles de nuestro país. Sí. Entonces empezamos de manera inmediata el día de ayer a trasladar maquinarias, equipos, empezamos a mover cerca de 10 toneladas de basura. Lamentablemente por la marea alta ya no pudimos continuar en horas de la madrugada, pero luego pues hemos continuado con los trabajos. Se sumó centros penales, equipo del Ministerio de Obras Públicas, y estuvimos todos trabajando de manera coordinada para poder limpiar este sector. ¿Y por qué? Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no están atendiendo las lluvias? ¿Por qué no están atendiendo los derrumbes? Realmente estamos atendiendo todo y estamos atendiendo este sector, pero hay algo importante por el cual tenemos que atender este lugar, y es que hay que acordarnos que pues, los ríos terminan desembocando en el mar, ¿verdad? Correcto. Y de alguna manera, si hay una obstrucción en su desembocadura, en su paso, sí. En su paso, ¿verdad? Al final va a generar un obstáculo, un tapón, y puede generar inundaciones en la parte aguas arriba, ¿verdad? Del sector donde nos encontramos. Y estas inundaciones pues terminan afectando viviendas,
las calles mismas, entre otros sectores. Entonces teníamos que llegar, poder intervenir en este lugar para poder mitigar los riesgos y poder reducir el caudal del río, pues, que estaba llegando a diferentes zonas. Entonces, por eso, pues, es una de las intervenciones también que estamos desarrollando en este momento, además de otro tipo de actividades, ¿verdad? Proteger taludes, limpieza de cunetas, limpieza de drenaje, remoción de escombros, entre otro tipo de materiales, para poder al final, pues, garantizar que la población tenga libre tránsito en todas las carreteras de nuestro país. La zona de Apanecas, bueno, solo ahí en Aguachapán se ha registrado la mayor cantidad de lluvias acumuladas, según datos registrados entre el 14 y 18 de junio, datos proporcionados por el mismo ministro Fernando López de Medio Ambiente. De acuerdo a informe oficial, se ha alcanzado los 577 milímetros de agua que precisamente han llegado a ese sector. Hemos visto cómo lastimosamente, bueno, todo el país, pero se ha concentrado mucho el tema de las afectaciones en Aguachapán, departamento en el occidente del país. ¿Qué tipo de actividades son las que ustedes, digamos, atendieron en ese punto? Sí, bueno, en el sector de Salcuatitán, de Apaneca, Taco, Huayúa, Tacuba pues, también, ¿no? Tacuba, pues tuvimos varios derrumbes, ¿verdad? Caída de árboles y principalmente lodo, tierra, que se alojaba, que caía a la carretera de los diferentes taludes, y esto, pues, de alguna manera nos ponía en complicación el tránsito vehicular en el sector. Estuvimos acompañados con la policía, los gestores de tráfico, para poder monitorear y evitar que algún vehículo circulara en la zona en ciertos momentos y poder hacer las intervenciones puntuales. Tuvimos este problema tanto en la ruta de las Flores como también en la ruta de los Naranjos. En todos estos sectores, pues, tuvimos varios deslizamientos que fueron atendidos de manera puntual. De hecho, este día en la tarde todavía estamos atendiendo algunos inconvenientes en la zona, pero lo importante es que hemos tratado de garantizar la circulación en el lugar, a pesar de las afectaciones, de las complicaciones que hemos tenido, pero lo importante es que, pues, tratemos de garantizar cuanto antes que los salvadoreños puedan tener una conectividad en estos sectores. Claro. Vimos, por ejemplo, una movilización del equipo monitoreando también la autopista Los Chorros. Vimos también que han estado sumamente activos, no solo monitoreando, sino también recogiendo algunos escombros que de pronto, pues, representan un riesgo para la gente. Así es, hemos estado trabajando, ¿verdad? Removiendo escombros, removiendo material, que de alguna manera, pues, también el presidente tomó diferentes medidas para de alguna manera reducir también la circulación vehicular en las diferentes carreteras. El lunes, pues, tuvimos asueto por Día del Padre, pero el día de ayer y el día de hoy, pues, también hubo asueto, y esto de alguna manera, pues, redujo la carga vehicular, y al reducir la carga vehicular, pues, se generaron menores complicaciones en el tránsito. Bueno, este día, más que todo, fue que los colegios, pues, las escuelas todavía no estaban yendo, y pues esto de alguna manera garantizó también una menor circulación con respecto, pues, a lo que deberíamos de tener normalmente. El día de mañana se espera un poco mayor de circulación porque algunas escuelas inician nuevamente sus clases, ¿verdad? Pero bien, vamos a seguir verificando las carreteras. Estuvimos en Los Chorros verificando todo este día, todo el día de ayer, y vamos a seguir así para poder de alguna manera, pues, ir dándole mantenimiento a la carretera y garantizando el tránsito vehicular en este sector, porque sabemos que son arterias sumamente importantes y que la población tiene que movilizarse, pero la idea, pues, es que lo haga de una manera segura. De hecho, nosotros en algunos momentos hemos inhabilitado carriles para poder proteger a la población, claro, alejarlo más de los taludes en algunas zonas. Hemos habilitado carriles reversibles en ciertos momentos, pero siempre con el afán de poder proteger la vida de la población salvadoreña, aunque probablemente no suceda nada, pero la idea, pues, es prevenir lo más posible cualquier riesgo que se pueda dar en carretera. Ese es al final el objetivo de todo lo que hemos estado haciendo. Sabemos que cualquier lluvia o cualquier emergencia en cualquier país del mundo puede generar afectaciones, más como las que hemos tenido en este momento, y pues por eso es que se han tomado medidas necesarias para que esas afectaciones, pues, sean lo menor posible.
Es así como pues hemos trabajado en impermeabilización de taludes, hemos estado trabajando en diferentes actividades de drenaje, entre otro tipo de obras que también ya se terminaron. Eso antes de la emergencia y en el momento de la emergencia pues poder atender cualquier eventualidad que se pueda dar en las diferentes carreteras a nivel nacional. Lo importante es que se han atendido todas las emergencias y pues vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir verificando para poder atender aquellas que requieren una intervención puntual un poco mayor, ¿verdad? Por ejemplo, veíamos un puente en La Pita, una pasarela en el Bajo Lempa, que pues la vamos a intervenir, vamos a hacer la obra. Pero claro, ¿verdad? Una intervención de una obra física pues lleva tiempo y en estos días pues es más complicado iniciar por las lluvias. Pero posterior a esto pues vamos a empezar con las obras de reconstrucción también de aquella infraestructura que de alguna manera pues haya resultado dañada. En ese caso pues es una infraestructura que construyó el FMLN en 2014 y pues que empieza en el agua y termina en el agua. Una infraestructura que empezó mal, ¿verdad? Desde su inicio. Pero bien, ahora vamos a construir una obra de verdad que soluciona el problema de las familias de este sector del Bajo Lempa. Pero así como ese lugar, pues vamos a seguir monitoreando otros sectores para todas aquellas intervenciones que son importantes realizar y que esperamos pues poderlas realizar lo antes posible. Ministro, no me quiero ir a la pausa sin antes de pronto esclarecer un tema. Situación La Echadura, vimos noticias falsas que habían circulado en redes sociales donde se hablaba de pronto que la frontera con Guatemala había sido cerrada por estas lluvias. ¿Cuál es la versión, ministro? No, realmente no ha sido cerrada por la lluvia, no hemos tenido inconvenientes, ¿verdad? De hecho, pues circuló esa información. De alguna manera, pues se ha estado monitoreando. Sí hay que comentar que más o menos el puente tiene aproximadamente 8 metros de altura, sí, y pues llegamos aproximadamente a 6 metros de altura del caudal del río. Eso de alguna manera nos puso en alerta internamente, claro, ¿verdad? Para poder verificar si el caudal seguía creciendo y si crecía un poco más, pues íbamos a tener que tomar las medidas necesarias. Pero gracias a Dios sucedió lo contrario. En lugar de crecer, pues empezó a decrecer el caudal del río. De 6 metros pasó en ese mismo día a 4 metros aproximadamente. Y ahorita pues anda el caudal por 2.4 metros aproximadamente. Sí, ha bajado considerablemente. Entonces, pues esto pues ha reducido el riesgo en la zona y pues ha garantizado pues que las fronteras estén habilitadas en diferentes sectores. Y me gusta tocar este tema porque entiendo yo que también ustedes, paralelamente al monitoreo que están teniendo, tienen la construcción de un nuevo puente que va a ser obviamente más alto y va a contar hasta de 4 carriles, según es el proyecto que se tiene, ministro. Así es, de hecho es un puente con una altura mucho mayor para que no estemos teniendo este tipo de inconvenientes, que va a ser a 4 carriles, 2 carriles por sentido, incluye una carretera de 1.4 kilómetros del lado de El Salvador y una cantidad casi que similar del lado de Guatemala a 4 carriles, y pues va a garantizar 2 cosas. Uno, un flujo de mercancías mucho más rápida, mucho más ágil, pero a la vez también mucho más segura para que en los próximos inviernos no tengamos las complicaciones que estamos teniendo en este momento, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de este puente que vamos a construir. El puente no tiene pila, es decir, es un solo claro, el puente. Y pues vamos a ver esta obra espectacular de la ingeniería que se está construyendo, muy pronto terminada. Nosotros consideramos que a más tardar, pues el primer trimestre del próximo año debería estar al 100%. Vamos a hacer que sea lo antes posible, claro, ¿verdad? Porque sabemos que es una obra necesaria e importante para nuestro país, para el tránsito de mercancías y tránsito de personas. La logística también, sin duda, es la movilidad importante. Ministro, hemos visto también cómo han trabajado, ya lo veíamos en el tema de la basura, pero los hemos visto también sumamente activos en el tema de los puentes. ¿Qué tareas en conjunto se han hecho de pronto con otras instituciones de gobierno para atender las necesidades de los salvadoreños? Sí, bueno, hemos estado trabajando con la Policía Nacional Civil, con la Fuerza Armada, equipos de protección civil, principalmente pues en remover escombros, árboles caídos. Hoy estuvimos en la playa de Acajutla, por ejemplo, con centros penales. Sí. Había un gran equipo de reos privados de libertad
que pues estaban trabajando en la limpieza de la playa de Acajutla con equipo del Ministerio de Obras Públicas también. Hemos estado en coordinación con el Ministerio de Turismo. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué podría, y por qué turismo, verdad? Pero realmente tenemos un gobierno que está pendiente de todos los temas. En el caso del Ministerio de Turismo, pues pendiente de las playas de la Libertad, de los destinos turísticos en el oriente del país y de otro tipo de lugares donde pues tal vez las playas tenían ciertas complicaciones. Fuimos a abrir bocanas, fuimos a habilitar accesos, fuimos a mejorar diferentes zonas que de alguna manera pues en ese momento tenían una serie de complicaciones. Entonces coordinamos con el Ministerio de Turismo este tipo de actividades, cosas que los mismos empresarios le reportaban de los destinos turísticos, entre otro tipo de acciones que teníamos que implementar. Lo mismo pues en el caso del Ministerio de Gobernación, Protección Civil, pues todos coordinados desde un centro de monitoreo para poder ir viendo cada atención de emergencia, poder identificar también en los lugares los daños que se podían presentar para que posteriormente también vayamos a reconstruir esos daños, ¿verdad? Es decir, en el mismo tiempo que se van a hacer las inspecciones, vamos detectando esos puntos que de alguna manera posteriormente tenemos que intervenirlos para poder desarrollar proyectos, obras, entre otro tipo de cosas. De igual manera, pues con la policía, por ejemplo, para cierre de algunos espacios, o con la Fuerza Armada, o también se sumaban al apoyo, ¿verdad? Igual los gestores de tráfico, por ciertos momentos, pues únicamente nos apoyaban en el cierre, pero por otros momentos se quedaba uno en el cierre y los demás nos ayudaban a remover árboles, remover lo que estaba en el lugar. Y así pues en los diferentes sectores, en el caso de los gestores, inspectores de tránsito, por ejemplo, con las motocicletas tienen una cámara. Hay personas que a veces piensan que el gestor va en la moto y lleva el celular. Claro, si hay alguno, pues lo vamos a multar, ¿verdad? Como ya lo hemos hecho, ¿verdad? En alguna ocasión. Pero las motos tienen una cámara y con eso pues de alguna manera nos ayuda a poder visibilizar los diferentes lugares en los cuales pues podríamos haber tenido alguna problemática y empezar a ver y monitorear las carreteras. Entonces utilizamos todo este tipo de cosas, todo este tipo de estrategias para poder ir viendo si hay afectaciones, no hay afectaciones, cómo está la carretera, porque a veces también uno ve en algún medio de comunicación o tal vez en cuentas, ¿verdad?, de X o de otras páginas donde suben información transgiversada posiblemente, sí. Y pues uno tiene que estar pendiente si de verdad está ocurriendo en ese momento o no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para poder desplegar elementos, poder llamar a la población y decirle, bueno, en este momento no se puede transitar en esta carretera o en este lugar. Por eso es que de alguna manera a veces también cuando trasladan información falsa estamos desmintiendo constantemente, no porque no haya pasado en algún momento, ¿verdad? Pero muchos de esos eventos que muchos subían no pasaba ese día, pasaba otro día, o había pasado otro día, o había pasado hace un año, hace 2 años. Bueno, cuando empezó el tema de las lluvias, por ejemplo, yo vi una imagen que circuló en redes sociales del paso Bienvenido a Casa, sí, por ejemplo, donde se veía que estaba inundado todo y no era de esta fecha esas imágenes. Así es. ¿Cómo muestra un ejemplo, Nils? Sí, como muestra un ejemplo. Y ponía a alguien, este es el redondel de la integración, ¿verdad? Queriendo decir que el nuevo paso elevado se había inundado. Sí. Es decir, yo entiendo que al final lo hacen por política y lo pueden hacer, tienen libertad de expresión para decir lo que quieran, ¿verdad? Pero lo que sí no, de alguna manera nosotros también tenemos derecho es aclararle a la población. Y me llamaba la atención que cuando nosotros salimos y decimos, no, ese no es el hermano lejano, este es el paso a desnivel este no es el paso a desnivel de la integración, ese es el hermano lejano. Vienen y salen un montón de personas diciendo una serie de cosas, ¿verdad? Que por qué no están. Al final, pues, yo sé que hay un par ahí que solo están para atacar, pero de igual manera subimos de cómo está actualmente el hermano lejano, que no estaba inundado en ese momento, ni ese día, ¿verdad? Porque era un video ya de bastante tiempo que lo subieron, ¿verdad? Y que esta vez lo estaban volviendo a subir, pero decían una serie de cosas, como que no querían que nosotros le aclaráramos a la población. Entonces, a mí me llama la atención porque
Digo, bueno, esos son los pregoneros de la libertad de expresión de nuestro país y que al final nos quieren callar para que no digamos las cosas como son. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que nosotros podamos de alguna manera informar a la población salvadoreña y podamos decirle las cosas que realmente están pasando para que se tomen las medidas pertinentes. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos cerrada la carretera de Los Chorros, nosotros le vamos a informar a la población, tenemos cerrada la carretera de Los Chorros, ya lo hemos hecho. Avisan con anticipación. Avisamos incluso con anticipación, sí. Y ya lo hemos hecho, es decir, en lluvias, anteriormente nosotros hemos cerrado carriles de la carretera de Los Chorros. ¿Por qué? Por prevención muchas veces, incluso en algunos momentos, yo me recuerdo en algún momento que incluso se cerró totalmente la carretera de Los Chorros, al menos por 1 hora aproximadamente. Entonces, son cosas que ya se han hecho, claro, ¿verdad? Eso depende de varias variables que revisan nuestros técnicos para poder tomar ese tipo de decisiones en un momento específico. Cerramos un puente en San Vicente, por ejemplo, que conecta la carretera litoral y que nos lleva hacia San Miguel, hacia La Unión, a través de la carretera litoral, una vía sumamente importante. Lo cerramos más o menos por 1 hora, ¿pero por qué? Porque sabíamos que en ese momento específico había un riesgo de transitar en esa zona. Entonces, pero si viene algún medio de comunicación y dice se inundó el puente y no hay paso vehicular, pues si no es verdad, vamos a salir y vamos a dar la información correcta. ¿Por qué? Porque por respeto al pueblo salvadoreño, en primer lugar, a respeto a la verdad que le tenemos que dar siempre, y en segundo lugar, porque estamos en una emergencia. En una emergencia, de acuerdo a lo que está sucediendo en el lugar, las personas pueden tomar decisiones. Sí. Y muchas veces, pues, si le damos decisiones erróneas, pues pueden complicar a las personas, ¿verdad? Entonces, es importante que la población salvadoreña esté bien informada en los momentos de emergencia y que no hayan personas que traten de desinformar, porque esto de alguna manera pues, puede poner en peligro vidas, ¿verdad? Es decir, ¿qué sucede si vengo yo y digo, bueno, está inundada la carretera panamericana, por un decir, y viene alguien y dice, no, la que está inundada es la litoral, y saca videos de hace 2 años. Bueno, entonces me voy a ir por la Panamericana, ¿verdad? Porque dice que al final la litoral es la que está inundada. Entonces va a llegar a un problema la persona, ¿verdad? Entonces tenemos que dar información correcta. Al final, pues, son vidas las que están en juego. Y es una emergencia, pues, es decir, estar criticando, estar tratando de atacar al gobierno en un momento de emergencia, creo que es el peor momento en el cual podemos hacer este tipo de cosas. Al contrario, en lugar de estar criticando, de estar tuiteando, porque claro, lo pueden hacer, ¿verdad? Y lo pueden seguir haciendo si quieren. Es un país libre. Claro. Es un país libre, ¿verdad? Diferente a lo que ellos dicen, porque ellos dicen lo contrario. Al final, lo importante es que nosotros vamos a tratar de informar siempre al pueblo salvadoreño de la verdad, ¿verdad? Sobre todas las cosas, y que al final es lo más importante para nosotros. Claro. En este estado de emergencia por lluvia, ministro, ¿se ha hecho de pronto alguna evaluación de daños en puentes? Sí, nosotros estamos monitoreando los diferentes puentes de la carretera litoral. Hemos detectado, como mencionaba, una pasarela en La Pita, en el Bajo Lempa, que de alguna manera tiene daños. Vamos a hacer una obra nueva en ese lugar. Hay algunos puentes que de alguna manera estamos revisando, principalmente se hizo cavación. Hay que recordar que, por ejemplo, el puente sobre el río El Jute, ahí hay un puente provisional en este momento, que de hecho ya diseñamos un puente de concreto y esperamos pronto poderlo construir. Pero ese puente colapsó en su momento porque tenía problemas en los estribos, había una socavación. Y esto por las diferentes lluvias. Y ya fue hace años, ¿verdad? Pero no le dieron mantenimiento y el puente colapsó. Entonces tenemos que revisar, después de las lluvias que nosotros tenemos, los diferentes puentes, para ver si hay que hacer alguna intervención. Te voy a dar un ejemplo que sucedió, y esto es algo que es real, ¿verdad? Es decir, ahí, en la Quebrada de las Mascotas, por donde está el Ministerio de Obras Públicas, hay una comunidad que se llama Las Palmas. Entonces nosotros detectamos un muro que está en la zona y que había una socavación. Entonces llevamos una bomba telescópica, empezamos a colocar concreto en el lugar. Claro, hicimos un moldeado, hicimos una serie de cosas para poder proteger la zona. Entonces,
ya con eso que nosotros hicimos, pues el lugar estuvo más seguro, es decir, ya no tuvimos mayores inconvenientes en la zona, a pesar de las lluvias que tuvimos, a pesar de esta eventualidad, pues el lugar ahora está protegido. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos llegado, hubiéramos revisado el lugar? Posiblemente en este invierno se hubiera ido el muro y se hubiera ido una parte del lugar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, gracias a Dios que nuestro equipo pues estuvo monitoreando diferentes lugares. Ese fue uno de los lugares, por dar un ejemplo, ¿verdad? Hay varios lugares que hemos intervenido, pero ese fue uno. Y pues, gracias a las obras, que fue una obra pequeña realmente, ¿verdad? Pero significativa ahora. Pero significativa, porque no, es decir, si no se hubiera hecho eso, posiblemente hubiéramos tenido que invertir $300,000 para poder reparar cualquier daño que se hubiera sufrido. Pero ahora, pues, tuvimos que hacer una inversión de $10,000, pues, es decir, como medida de prevención. Entonces, muchas veces incluso es mucho más barato prevenir, ¿verdad? Y por eso tenemos que seguir trabajando en esto. Claro, hay obras de prevención que son mucho más grandes y son millonarias, ¿verdad? Pero a largo plazo, pues siempre es mucho más económico. Ministro, hemos visto también el plan de mitigación que ustedes han lanzado incluso antes de este estado de emergencias por lluvias. ¿Qué acciones se realizaron que de pronto ahora, gracias a estas acciones que ustedes hicieron, no hubo mayores daños, no hubo noticias lamentables que comentar? Sí, bueno, te voy a dar un ejemplo. En la colonia Santa Lucía es un lugar donde normalmente se inunda. Sí. Hoy no se inundó, no vimos problemas. Claro, quiero mencionar algo, y es que nosotros hicimos varias obras. Una obra en la comunidad Belén, donde eliminamos 6 cárcavas y hicimos un sistema de drenaje. Esa agua lluvia, pues antes llegaba a la colonia Santa Lucía, hoy se drena en este lugar. También hicimos una obra importante en el sector de la Pedrera Antigua. Ahí pues es una obra de retención para que el caudal de agua lluvia se retenga y baje a una menor velocidad. Y pues estamos trabajando ahorita en la última obra, que esta última obra pues es justamente en el sector el Matasano, que es colinda pues con el sector de Ilopango, entre Soyapango y Ilopango. Esa obra pues nosotros hemos avanzado, ¿verdad? Es un proyecto que ya está por terminarse, pero las otras 2 obras ya están funcionando. Entonces el hecho que funcionen al menos 2 obras, es decir, el 75% casi, okay, que el 66.66% para ser un poco más exactos de las obras, pues eso de alguna manera reduce el riesgo que hay en ese lugar. Entonces, claro, ¿verdad? Ya cuando terminemos esta obra esperamos que el problema esté resuelto completamente, pero estamos trabajando, ¿verdad? Es decir, al final el lugar no se inundó, gracias pues también a las obras que se hicieron. La residencial Santa Lucía pues no se derrumbaron casas, ¿verdad? Antes se derrumbaban casas. Cada invierno sufría afectaciones para abajo. Sí. Lo mismo pues en diferentes colonias, en diferentes lugares, en el reparto Las Cañas, por ejemplo. También. Hicimos una obra de mitigación importante. En el sector de la aduana de San Bartolo también hicimos una obra de drenaje en el lugar. Lo mismo pues en el río Las Cañas, en el río El Chagüite, hicimos una serie de obras de taludes, y en varias zonas de nuestro país pues donde hemos estado realizando diferentes proyectos de mitigación. Entonces lo importante es que vamos avanzando, hace falta muchísimo, eso sí, ¿verdad? Lo sabemos, pero lo importante es que no estamos como hace 5 años, ¿verdad? Es decir, nuestro país ha ido avanzando. Entonces ni tan siquiera estamos como el año pasado, es decir, ahora tenemos mucha más infraestructura, muchas más obras, y así vamos cada año pues avanzando en una serie de proyectos que al final benefician al pueblo salvadoreño, que es lo más importante sobre todas las cosas. Por supuesto, es el trabajo, el compromiso que tiene el presidente Bukele a través de una institución que yo, como lo dije al inicio de la entrevista, ministro, ha sido de primera línea, sumamente clave, importante, y de verdad nos quitamos el sombrero esta noche y felicitamos a todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas, del FOVIAL, que han estado trabajando 24/7 para retirar escombros, para trabajar obviamente en darle acceso a los salvadoreños para que puedan transitar de un punto A a un punto B o viceversa. Son las 9 de la noche con 34 minutos. Ministro, quiero agradecerle de verdad por haber estado acá con nosotros, dedicarnos parte de su tiempo. Yo sé que después de acá hay otras actividades que sin duda tiene que resolver,
a petición de los salvadoreños, pero le agradezco por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y mandarle un cordial saludo a todos los salvadoreños, decirles que vamos a seguir trabajando. Hay varias obras que vamos a seguir ejecutando en nuestro país para seguir protegiendo la vida de la población, que es lo más importante sobre todas las cosas. Gracias por visitar nuestro canal, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video.